Doctor, sí se ve. Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Para quitar la señal y no perder señal, voy a quitar mi foto para que esto sea más fluido. Muy bien. Los traumatismos torácicos pueden obedecer a muchas etiologías. Lo más frecuente ahora en este mundo moderno, ¿cuáles son? Los accidentes de tránsito y las agresiones. Pero acá están involucrados todos, accidentes laborales, o sea, en el trabajo, de cualquier etiología, accidentes deportivos, accidentes casuales, o sea, ustedes pueden estar caminando por la calle, por su casa, algún pequeño problema, un tropiezo, una caída, en fin. Entonces, la caja torácica, como ustedes saben, ha sido diseñada por Dios, o los que piensan distinto, bueno, por la naturaleza, como fuere, para proteger órganos muy nobles como son el corazón y los pulmones. Adicionalmente, en la caja torácica encontramos grandes vasos como son la aorta, la tráquea, ¿no? Entonces, y en la parte inferior protege adicionalmente en un lado al hígado y en el otro lado el vaso. Por lo tanto, la caja torácica pues resulta muy importante como un elemento de defensa para cualquier agresión externa de la etiología que fuera. Pero no siempre pues va a poder proteger porque todo va a depender de la magnitud del accidente, la magnitud del impacto en el cual se ve sometido el paciente. Entonces, los accidentes son variables, especialmente los accidentes de tránsito. Antiguamente, los vehículos, ustedes habrán revisado un poquito de historia, porque ya ustedes no son parte de esa historia. Los vehículos de tránsito no desarrollaban tanta velocidad. Y por el otro lado, ¿qué sucedía? Que eran hechos muy fuertes, muy bien construidos, de lata, en fin, un material muy resistente. Poca velocidad y material resistente, entonces, y eso hacía que los accidentes no fueran tan importantes, ¿no? Tan graves, salvo el caso, pues, que alguien tuviese una caída en un abismo, cosas así. En cambio, en la actualidad ahora los vehículos modernos son hechos de material más débil. Si bien es cierto, se han mejorado una serie de elementos de protección, como son los cinturones de seguridad, como son los airbags, en fin, mejores frenos, una dirección más segura. Bueno, pero siempre hay inconvenientes en la cual uno puede verse inmerso y que el culpable no siempre es digamos, en este caso, alguno de nosotros, o el que sufre de repente la peor parte. A veces el accidente es producido por la imprudencia de otro, de un tercero. Lo cierto del caso es que los accidentes, por la velocidad que desarrollan ahora los vehículos, la fragilidad que tienen, entonces los accidentes son bastante serios. Aquí tenemos un par de ejemplos que usamos desde hace algún tiempo, en el sentido de que llamar la atención cómo pueden ser por los accidentes tan severos, tan graves. En cuanto a otros tipos de accidentes son las agresiones. Ahora la delincuencia está tan arraigada en la sociedad que ustedes ven que los delincuentes andan con armas blancas o con armas de fuego, las usan indiscriminadamente hasta por cosas muy elementales, muy simples,
Tal vez pues porque lamentablemente vivimos en un país en el que no hay un verdadero castigo, por decir así, para los agresores. Muchas veces ustedes conocen de que el que se defiende con algo resulta preso y el agresor termina siendo hasta dueño de su casa. Esas son las cosas que suceden ahora. Habrá tiempos en que esto mejore, esperamos, siempre viene la esperanza de que algún día esto mejore. Así pues, entonces, a la izquierda vemos a alguien que ha sido agredido con un arma blanca. En el lado derecho vemos a alguien que ha sufrido un accidente de trabajo con un madero, que lo ha cogido y por suerte, si está vivo este paciente, no ha cogido en forma importante órganos nobles, como el corazón, que felizmente está un poquito más abajo, pero no ha cogido seguramente grandes vasos, en fin. Hay circunstancias que son muy difíciles de explicar por qué el paciente está vivo, siendo las lesiones tan importantes, tan severas. Cuando nosotros hablamos de traumatismos torácicos, tenemos que tener presente siempre la terminología. En todo lo que es medicina, ustedes tienen que conocer terminología adecuada. ¿Por qué? Ustedes saben claramente que ahora ha aumentado, se ha extendido lo que viene a ser los problemas médico-legales. Entonces, en la cual, si uno no ha usado los términos adecuados, se ve involucrado en problemas. Sean propios porque le están achacando a ustedes una responsabilidad, o sea porque los están convocando, el juez los convoca para que aclare el término que usaron al elaborar esa historia clínica. Y si ustedes están como internos o como residentes de primer año, qué sé yo, entonces son los que van a pasar al frente y son los que van a examinar al paciente, son los que van a hacer la historia clínica. Por lo tanto, hay que usar la terminología adecuada. Nosotros ahora muy rápidamente vamos a explicar que los traumas torácicos pueden ser abiertos y cerrados. Abiertos es aquello que tiene alguna lesión de la pared torácica y comunica el interior con el exterior. Y son cerrados cuando no hay esa comunicación directa. Eso no quiere decir de ninguna manera que uno sea más grave que el otro. Podemos tener traumatismos cerrados demasiado graves y complicados. Y podemos tener traumatismos abiertos que son pues leves. ¿Cuándo se produce un traumatismo abierto? Por ejemplo, si alguien le da un disparo o hay un uso de arma blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces, está poniendo en comunicación el exterior con el interior. Pero, de repente, pues, las lesiones son mínimas. Y en el otro, que aparentemente ni siquiera se ve, las lesiones pueden ser muy serias. Entonces, esto no es indicio de el decir abierto o decir cerrado de gravedad. Eso sí, ténganlo en cuenta. Ahora, dentro de los traumatismos abiertos se llaman traumatismos penetrantes. Como el nombre lo dice, penetraron. No lo atravesaron, sino penetraron. Por lo tanto, hay orificio de entrada, mas no hay orificio de salida. Y perforantes, aquellos en que hay orificio de entrada y orificio de salida. Entonces, cuando ustedes describan, van a describir porque es una herida perforante o una herida penetrante, de acuerdo a las circunstancias. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos de herida penetrante. Aquí ven por arma blanca, ha sido acuchillado este paciente, pero no hay orificios de salida, por lo menos, o la mayoría son penetrantes nada más. En cambio, a la derecha,
debe tratarse de un accidente por se ven en una varilla de fierro que lo ha atravesado prácticamente en el tórax e inclusive en el miembro inferior. Entonces, ese sí es perforante. Para poner un poco más de ejemplos, ¿no? Acá tenemos otro perforante, un arma de fuego. Orificio de entrada y orificio de salida. Obviamente esta foto ya es tomada una vez que ha sido tratado, porque como ustedes ven tiene un drenaje torácico, una sonda de drenaje torácico. ¿Por qué? Porque seguramente que se ha producido neumotórax y también es probable que haya tenido hemotórax. Vamos a explicar esa terminología luego. Entonces, a grandes rasgos, tener presente el uso de la terminología adecuada. Los traumatismos en general, nosotros podemos hacer la clasificación de distintas maneras. Ustedes podrán ver acá que la lista es bien amplia. Podemos encontrar que hay aire, atención, aire, neumotórax es el nombre, neumotórax atención, neumotórax abierto, tórax inestable. Bueno, cada una de estas cositas muy rápidamente las vamos a ir explicando. Unos un poquito más, otros un poquito menos, pero las vamos a explicar. Los traumatismos en general son variados, son muchos. Otra forma de clasificar es yendo de la parte externa hacia la parte interna. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar lesiones de los tejidos blandos, la parte externa, nada más. La piel, el celular subcutáneo. Podemos encontrar un poquito más profundo fractura de la clavícula, fracturas costales o fractura del esternón. Ahora, puede haber una mezcla de los traumatismos, digamos, de los tejidos blandos, de la parte un poco más profunda e inclusive ya la más profunda. O sea, puede haber una mezcla de todos o puede ser solo de alguno de ellos. Esto es bastante variable, pero lo importante es que tengamos en cuenta que las lesiones pueden ser variadas y que tienen pues su terminología para ser precisadas. El enfisema subcutáneo, que lo explicaremos también, es la presencia de aire en el celular subcutáneo. Neumotórax, neumo, raíz que indica aire, aire en el tórax. Pero aquí hay que tener presente lo siguiente. Aire en el tórax. Normalmente hay aire en el tórax, sí, pues entra en los pulmones. Entonces, cuando se habla de neumotórax, se refiere a presencia de aire en un lugar no habitual. ¿Y esto dónde es? En la cavidad pleural. La cavidad pleural es aquella en la que al comienzo, en condiciones normales, resulta pues, resulta que es virtual. Normalmente no está necesariamente presente. ¿Ya? Y entonces se hace evidente una vez que ingresa aire, sea del exterior o sea de la parte interna, para que colapse el pulmón y de esa manera se hace evidente el aire. Hemotórax, el nombre lo dice, hemo es sangre, tórax, sangre en el tórax, la misma concepción. Aire en la cavidad pleural, ojo, sangre en la cavidad pleural, o sea, en lugares anormales, ¿correcto? También podemos encontrar lesiones viscerales, esto es, lesión del corazón, lesión del pulmón como tal, lesión de la tráquea, lesión del esófago, lesión de la aorta, en fin, muy variadas. Esas son las lesiones viscerales en general. Y finalmente puede haber una lesión del diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen. Y por efecto del traumatismo se rompe y entonces hay invasión del contenido abdominal hacia la cavidad torácica. ¿Por qué? Porque la cavidad torácica, ustedes recuerdan por fisiología, que tiene presión negativa.
En cambio, el contenido abdominal está pues a alta presión, presión positiva en otras palabras. Entonces, ¿quién invade a quién? ¿El pulmón hacia el abdomen o el contenido abdominal hacia la cavidad torácica? Obviamente que el contenido de la cavidad abdominal se va hacia la cavidad torácica por esa diferencia de presiones. Perdón. Aquí vamos a hacer un rápido recuento yendo de la parte externa hacia la parte interna. Yendo a la parte externa, obviamente las lesiones de piel, escoriaciones, mutilaciones de la piel, exposición de celular subcutáneo, en fin, son heridas que fácilmente son detectables cuando uno hace un pequeño examen. Ahora viene ya profundizando lo que habitualmente sucede es que se va a lesionar las costillas. Esta lesión puede ser fracturas, que aquí hay que tener presente la terminología, fracturas simples y fracturas complicadas. Decimos fractura simple cuando solamente hay lesión de la costilla. Esto no implica también que sea muy grave o sea muy simple. No, no. El hecho de decir fractura simple quiere decir que solo afectó las costillas. Y fracturas costales complicadas se refieren a que se complicó, aparte de la fractura, se complicó con un problema interno, habitualmente neumotórax o hemotórax o ambos a la vez, ¿no es cierto? Entonces, no hay que dejarse impresionar cuando hay fracturas costales simples. Ah, no, no es problema. Ah, no. Pero esas fracturas costales simples pueden ser pues, múltiples, pueden ser desplazadas. Y más, vamos a ver más adelante que hay una patología que se llama tórax paradójico que pone en riesgo de muerte al paciente. Entonces, el hecho de decir fracturas costales simples se refiere a que solo se fracturaron las costillas. Y complicadas, aquí hay lesión interna. Entonces, la gravedad no está dada por esta terminología. Nosotros aprovechamos aquí para llamar la atención de que si ustedes al examinar a un paciente clínicamente o ya con ayuda de los medios de ayuda al diagnóstico, como por ejemplo una radiografía, que es lo más rápido y práctico que uno puede dar a un paciente, hacer a un paciente, y observamos que hay lesión de la primera costilla, hay que poner alerta en que tenemos que descartar que haya lesión vasculonerviosa en los miembros superiores. Me explico. Ustedes recuerdan que la primera costilla son pequeñitas, son planas, bien anchas, deja un pequeño hueco en la parte superior del tórax. Y en ese nivel pasan pues elementos importantes, tanto la arteria que sale, obviamente, la vena subclavia que ingresa, la yugular que ingresa, la arteria subclavia o carotidia que sale, y el plexo braquial, que está ahí en ese pequeño lugarcito en la cual prácticamente hay un conflicto de espacio. Entonces, cualquier lesión, imagínense si se ha roto una costilla, ha tenido pues que hundirse, ha tenido que empujar hacia adentro. Y al hundirse puede haber contundido o puede haber lacerado, haber roto la vena, la arteria o haber lesionado el plexo. Entonces, si alguien encuentra que en una radiografía hay lesión de la primera costilla, inmediatamente se echa a buscar en forma automática si hay lesiones vasculonerviosas de este nivel. Si ya no encuentra nada, ya se queda tranquilo, abandona prácticamente la observación así preocupante de ese momento, pero hay que seguir observando en el tiempo a ese paciente. La otra de las cosas, dijimos ya, mencionamos hace poco, que la caja torácica protege en su parte inferior. ¿Y cuál es la parte inferior? Prácticamente desde la 7ª a la 10ª costilla.
inclusive más abajo a las otras dos, que tenemos las costillas flotantes, que no se articulan obviamente con el centro, o menos con el esternón. Entonces, todo ello protege al hígado en un lado y al otro lado protege el vaso. Entonces, si ustedes ven lesiones a este nivel, más que preocuparse de descartar complicaciones a nivel torácico, deben de preocuparse de descartar lesiones a nivel de la parte abdominal, llámese hígado o vaso. Pudiera encontrarse fácilmente que se ha lesionado el hígado y un sangrado que se va manifestando de repente un poco tarde, y cuando queremos salvar al paciente ya no lo hacemos. Pero si nosotros lo advertimos, nos echamos a buscar, a estar preparados, en fin. Bueno, acá tenemos una tomografía, que ahora es la ventaja con la que se cuenta ahora. Nosotros y los más antiguos que yo, obviamente, tenían mayor dificultad, había que volverse un experto mirando la radiografía. Y muchas veces las radiografías eran tomadas en condiciones con equipo portátil, en condiciones no muy buenas. Entonces, ahí es que venía el problema de cómo hacer el diagnóstico adecuado, ¿no? Con una simple radiografía de tórax. Como les digo, aquí con estas tomografías en la cual se le pide reconstrucción costal, fácilmente vamos a poder determinar hasta pequeñas lesiones como estas que ven acá, fracturas en este caso es la cuarta y quinta costilla, que son fracturas simples, únicas, que no se ha desplazado, en fin, ¿no? Entonces, fácilmente detectable. Es el avance de la tecnología. Antiguamente, para las fracturas costales sí causan dolor. Entonces, ahora ya contamos con analgésicos muy buenos, analgésicos que son de uso intramuscular o endovenoso, y lo más importante, no causan farmacodependencia como era tiempo atrás. En tiempo atrás se tenía que usar morfina, inclusive cuando el dolor era muy intenso. Entonces llegaba un momento en que en cortos días el paciente hacía dependencia a la morfina, ¿no es cierto? Entonces ya uno finalmente no sabía si era que realmente le dolía o era un síndrome de abstinencia. Ahora esto ha mejorado porque ya, como les digo, tenemos medicamentos de uso no solamente parenteral, sino inclusive hasta de vía oral, potentes analgésicos por vía oral. Entonces, con ello se logra calmar el dolor y que las cosas vayan bien, y lo más importante, no causan farmacodependencia. Pero aquí en este cuadrito lo que queremos destacar es que antiguamente, para evitar esa farmacodependencia, se hacía lo que se llama el bloqueo nervioso intercostal. Se aplicaba anestésico para que quede anestesiado el nervio intercostal y de esa manera no transmita dolor. ¿Cómo se hacía? Como ustedes ven en esta parte inferior derecha, prácticamente en la zona en que se había determinado que era que había la fractura costal, uno hacía una infiltración con una aguja que de acuerdo al grosor del paciente tenía que ser. Si era muy obeso, tengo que usar una aguja especial. Si era una persona normal, uso una aguja pues 21, por ejemplo. Y el truco en qué está: identificar la costilla y prácticamente chocar contra la costilla. Y luego uno va bajando lentamente hasta que vence el espacio inferior o el borde inferior de la costilla en unos 2-3 milímetros. Perfecto. Esa es la zona en la que hay que infiltrar el anestésico. ¿Por qué? Porque ustedes saben por anatomía que en borde inferior pasa
la vena, la arteria y el nervio intercostal. Entonces, si nosotros dejamos así, hacemos un abón de anestésico, entonces va a causar que se desaparezca el dolor. Lo que se usa normalmente es la silocaína, pero mejor aún, por su acción más prolongada, es la bupivacaína. Bupivacaína, ya eso lo revisaron ustedes cuando hicieron cirugía 1. El que se ha olvidado, avísenme para regresarlo a cirugía 1. Bueno, entonces, esta es una manera de calmar el dolor. Solamente que aquí hay que tener presente una cosa adicional, nada más. ¿Ya? Hay que tener una cosa adicional, que hay que hacer que se anestesie 2 espacios para arriba, 2 espacios para abajo. Un favorcito. Me van a disculpar. Están llamando, hay una reunión, me van a disculpar, voy a ingresar un par de minutos, voy a hablar ahí y ya voy a